En el año 1000 muere García II Sánchez, dejando a su hijo, Sancho, de 10 años de edad, como sucesor al reino de Pamplona. Así se formó un consejo de regencia donde estaba su tío Sancho Ramírez, su abuela Urraca Fernández y su madre Jimena Fernández, ambas descendientes de los condes castellanos. 4 años después, a pesar de que Sancho no tenía la mayoría de edad, su firma ya aparece en documentos oficiales, y en el 1008 acaba la regencia y se rodea de obispos, que será el núcleo de personas influyentes en torno al rey. Sancho Garcés III fue el primer rey que añadió el nombre de Nájera al reino de Pamplona, ya que fijó allí su residencia para estar más cerca de las fronteras con el reino de León y el condado de Castilla. Mostró desinterés en la política de Al-Ándalus, no como los condados castellanos y catalanes que se involucraron en las guerras civiles de Al-Ándalus. Aun así, Sancho Garcés consiguió la recuperación de algunas fortalezas y territorios perdidos durante las campañas de Almanzor. Sancho lideró un proyecto político ambicioso, apertura hacia Europa y la unidad peninsular por medio de combinaciones diplomáticas, desplazando al Reino de León de su papel hegemónico en los reinos cristianos peninsulares. Sancho Garcés III tuvo una clara influencia en la península ibérica. Ocupó los condados pirenaicos de Sobrarbe y Ribagorza, tuvo una gran injerencia en el Reino de León, así como una labor protectora en los condados catalanes, y por último se hizo con el condado de Castilla, que heredaría su hijo Fernando. En el año 1016, aprovechando la guerra civil en Al-Ándalus y con el consentimiento del califa Sulaimán y protegido por su suegro, el conde castellano Sancho García, se apoderó sin ningún tipo de resistencia del condado de Sobrarbe. Un año después, ocuparía los territorios del condado de Ribagorza tras la muerte de su conde, apelando a los derechos sucesorios que tenía su esposa Munia, ya que era nieta de Aba de Ribagorza. La posesión de estos dos condados le hizo entrar en contacto con el condado de Barcelona. Las esposas de Sancho Garcés III y Berenguer Ramón I eran hermanas, ambas eran hijas del conde de Castilla Sancho García. Sancho III intervendrá de una manera protectora en los asuntos catalanes, tanto internos como en los ataques de los musulmanes desde Zaragoza a sus fronteras. Esta relación que mantuvo con los condes de Barcelona anudó unas estrechas relaciones con el abad Oliva de Ripoll. En 1011, su abuela y su madre le arreglaron el matrimonio con Munia, hija del conde de Castilla Sancho García, con la que tuvo 4 hijos. Los 3 varones gobernarán el reino de Pamplona en los condados de Castilla, Sobrarbe y Ribagorza, y la hembra será la consorte de León al casarse con Bermudo III. Antes del matrimonio, Sancho Garcés tuvo un hijo con una noble navarra. Ese hijo gobernará el condado de Aragón. Tuvo unas estrechas y muy buenas relaciones con su suegro, el conde de Castilla Sancho García. De hecho, para él era su modelo a seguir. En el año 1016 llegaron a un acuerdo para fijar los límites entre el reino de Pamplona y el condado de Castilla. Las tierras riojanas en disputa, la zona de San Millán de la Cogolla, quedarían bajo el control pamplonés. Un año después moría Sancho García y su sucesor sería su hijo García Sánchez, menor de edad, tan solo contaba 7 años de edad. Se formó un consejo de regencia con magnates castellanos y su tía Urraca, la abad de Covarrubias. Esta abadesa pidió a Sancho Garcés III su protección ante las pretensiones del rey de León, Alfonso V, sobre las tierras entre el río Cea y Pisuerga. Así surgiría en Castilla un partido pro-navarro. En el año 1022, Alfonso V enviudó de Elvira Menéndez, hija del conde gallego Menendo González, que había ocupado la regencia durante su minoría de edad.
y un año después casaría con Urraca Garcés, hermana de Sancho III, a pesar de que la nueva doctrina canónica prohibía los matrimonios entre personas con antepasados comunes en 7 generaciones. Parece ser que los obispos miraron para otro lado, ya que los intereses que estaban en juego en este matrimonio eran mucho más fuertes. Alfonso V y Sancho III llegaron a un acuerdo de no intervención a costa del Condado de Castilla. Alfonso V se quedaría en la zona del Pisuerga y Sancho III en la parte oriental con el pretexto de sofocar las revueltas en Álava, La Rioja y la Bureba. Sancho reorganizó las nuevas fronteras, cada valle tendría su señor y cada castillo su alcalde, todos ellos gobernados y dirigidos por hombres de confianza del rey de Pamplona. Además, se atrajo a la nobleza castellana y a los obispos. Su mujer pasaría a ser la heredera del condado de Castilla en caso de muerte del conde García Sánchez. Pacificados los reinos cristianos en el año 1027, tanto el rey de León como el rey de Pamplona, Alfonso V y Sancho III reanudaron la ofensiva con expediciones contra el Andalus. Sancho atacó Zaragoza y realizó una campaña contra Tortosa regresando con un gran botín, mientras que Alfonso atacó Portugal pero resultó herido en la fortaleza de Viseu, muriendo al año siguiente. Esta muerte del rey leonés va a ser nuevamente aprovechada por Sancho III, ya que el heredero al reino de León era un menor de edad, Bermudo III, de 11 años de edad. Se produjeron en el reino de León desórdenes y sublevaciones, y la reina viuda Urraca y su hermano Sancho buscaron una solución de compromiso, un matrimonio, entre el conde de Castilla García Sánchez, que en esos momentos contaba 19 años de edad, y Sancha, hermana de Bermudo III, que contaba 13 años de edad. Este matrimonio nunca llegó a realizarse, ya que en mayo de 1029 el conde de Castilla fue asesinado en la entrada de la puerta de la iglesia San Juan de Bautista, donde se iba a realizar el matrimonio. Los autores del homicidio fueron los escondes de Álava, los Vela, que estaban enemistados con el conde de Castilla por haber sido expulsados por el conde Fernán González. Lo más trágico de todo es que uno de los autores del asesinato, Rodrigo Vela, era el padrino del susodicho conde García Sánchez. Aunque algunos dejan entrever cierta pasividad e incluso complicidad por parte del séquito pamplonés del conde. Sancho III se movió con rapidez, tomó la posesión del condado de Castilla, haciendo valer los derechos de su esposa Munia, y marchó en persecución de los asesinos que se habían refugiado en el castillo de Monzón. Después de torturarlos, los quemó vivos. 2 meses después, una asamblea de notables castellanos reconoció al hijo de Sancho III, Fernando, como conde de Castilla bajo la tutela de su padre, a cambio del mantenimiento de la identidad del condado y de que Fernando no heredara la corona de Pamplona. Aunque Sancho no era el conde, ejerció como tal, y así se hizo con los condados de Saldaña, Carrión, Monzón y Cea. En esas mismas fechas, Bermudo III pidió a Sancho protección ante las revueltas que se estaban produciendo en León, Galicia y Asturias. Mientras Bermudo marchó a Galicia, Sancho ocupó con sus tropas el reino de León y nombraba cargos. Y además gestionó el matrimonio entre su hijo Fernando, recién conde de Castilla, y Sancha, la hermana de Bermudo III, que se casarían a finales del año 1032. 3 años después, Bermudo III cumplía la mayoría de edad y regresaba de Galicia a León. A su regreso firmó un acuerdo con Sancho III en el que se comprometió a no realizar represalias con los colaboradores leoneses que habían participado en la gobernación de Sancho III cuando estuvo a cargo del Reino de León. Y asimismo se organizó un nuevo matrimonio entre Bermudo III y Jimena, la hija de Sancho III. A Sancho Garcés III se le considera el primer rey europeísta de la Edad Media española.
ya que extendió sus relaciones más allá de los Pirineos al Ducado de Gascuña y aceptó las nuevas corrientes políticas, religiosas e intelectuales europeas. En el año 1010 se realizó la primera visita de un rey peninsular al norte de los Pirineos desde la invasión musulmana del año 711. Fue invitado por su primo Sancho Guillermo de Gascuña a una peregrinación. En la misma coincidió con el rey de Francia, Roberto el Piadoso, y con el duque de Aquitania, Guillermo el Grande. Por otra parte, Sancho Garcés III fue el primer rey en establecer relaciones con el papado y fomentó las peregrinaciones del Camino de Santiago, que pasaría de ser un fenómeno hispánico a convertirse en una cuestión internacional. Modificó el camino, evitando las tierras riojanas sometidas a los ataques musulmanes, y también lo mejoró a su paso por Navarra y Aragón, con un crecimiento demográfico de las ciudades por donde pasaba el camino, o con la fundación de nuevas ciudades, a las que se otorgaría fueros municipales con la finalidad de atraer gentes extranjeras a las que se garantizaría la condición de hombres libres de todo vasallaje feudal. Estos comerciantes y artesanos venidos de más allá de los Pirineos para atender las necesidades de los peregrinos se les llamaría burgueses, para diferenciarlos de los caballeros y los campesinos. Y por último, Sancho Garcés III abriría las puertas de la reforma religiosa de la regla de Cluny. Con el desarrollo del feudalismo, la vida monástica se secularizó. Los señores feudales se hicieron con la jurisdicción de los conventos situados en sus dominios. Las continuas injerencias del poder civil en la vida monacal, así como la práctica de la simonía, que es la obtención de cargos y prebendas mediante un pago, y del nicolaísmo, que es el concubinato de los clérigos, condujeron a los monjes benedictinos de Cluny a poner en marcha una reforma eclesiástica, cuyos puntos principales eran el establecimiento de una estricta disciplina, una liturgia rodeada de un gran esplendor, la supresión de la autoridad civil en los monasterios, el reconocimiento único de autoridad por parte del Papa, ni la del Señor ni la del Obispo, la libre elección del abad por los monjes y la supresión de la jurisdicción ordinaria. En el año 1028 fue implantada la Orden de Cluny en el monasterio de San Juan de la Peña, que se extendería a otros monasterios en años posteriores, como fue al monasterio de Leyra en 1030 y al monasterio de Irache en el 1033. Estos monasterios realizarían una importante labor de cristianización dentro del mundo rural. En el 1035 moría Sancho Garcés III en una emboscada de camino a Oviedo. Iba allí a venerar las reliquias de la Cámara Santa. El autor fue Valdés de Campomanes, que le mató de un saetazo. Su hijo Fernando tomó como venganza y arrasó la localidad de Campomanes. Como hemos visto en otros vídeos, la tradición jurídica en el reino de Pamplona no contemplaba la división del reino, sino la transmisión íntegra del patrimonio al primogénito, y al resto de los hijos se le dotaba de patrimonios territoriales que podían ser transmitidos a sus herederos con la condición de subordinación al rey de Pamplona. Sin embargo, Sancho Garcés III repartió los territorios entre sus hijos. Al primogénito García Sánchez III le correspondería Pamplona, La Rioja y los territorios vascos. A Fernando, el condado de Castilla. A Ramiro, el condado de Aragón, y a Gonzalo los condados de Ribagorza y Sobrarbe. Sancho impuso unas condiciones muy severas para evitar las rivalidades entre ellos, pero no funcionaron, y la división fue la causa de continuos altercados entre los hermanos para ganarse más territorios. Esta crisis dentro del reino de Pamplona la veremos en próximos vídeos.